Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con este video de mecánica relacionado al tema de transmisión de potencia utilizando un mando a cadenas. Lo primero es leer el enunciado y resaltar las partes más importantes y los datos que utilizaremos para la resolución de este ejercicio. Dice: se tiene que instalar un transferidor a rodillos para trasladar tablas desde una sierra múltiple hasta una mesa acumuladora que alimenta la despuntadora. Este es un equipo común en un aserradero para el cual nos dan las características. Dice: los rodillos tienen un diámetro de 4 pulgadas, esto es importante porque vamos a utilizarlo, una velocidad tangencial de 0,6 metros por segundo. El eje de estos rodillos va a requerir una potencia de 2,5 HP, el motor gira a 1500 RPM y este va acoplado a un reductor para modificar el parámetro de velocidad angular, y la relación de este reductor es de 10:1. El equipo trabaja 8 horas al día y lo que nos pide es dimensionar el mando utilizando cadenas de rodillos, siendo el rendimiento 96%. Una vez leído y señalado estos puntos importantes, empecemos con la solución del problema. Luego de haber leído el problema 16 y resaltado los datos más importantes, vamos a repasar. Me decía el problema que tengo un transportador a rodillos con una velocidad tangencial de 0,6 metros por segundo. Este requiere una potencia en su eje de 2,5 caballo vapor. Tiene un motor con 1500 revoluciones por minuto y un reductor cuya relación de transmisión es de 10:1. Este equipo trabaja 8 horas por día y tiene un rendimiento del 96%. En este video vamos a abarcar lo que es la transmisión de potencia utilizando cadenas. En otro video profundizaré lo que es acople y cómo utilizar las tablas para elegir un reductor. Hice este esquema para explicarles cómo se realiza la transmisión de potencia desde el motor hasta nuestro equipo mecánico, pasando por un acople y un reductor, que son accesorios e implementos para modificar variables como la relación de transmisión, RPM que necesitamos para nuestro equipo y otros factores dependiendo del lugar de trabajo. La potencia del motor no conocemos, debemos de hallarla. Este motor nos dice que gira a 1500 RPM. Tenemos el acople que va a tener unos diámetros de alesaje entre el motor y el reductor, y nuestro reductor que tiene una relación de transmisión de 10:1. A la salida del reductor vamos a tener las RPM que necesitamos en el piñón del transportador a cadenas y vamos a tener una potencia, que será la potencia corregida y afectada por los distintos rendimientos que tenemos en este sistema mecánico. Lo primero que debemos de hacer es corregir la potencia con el factor de servicio. Para el factor de servicio utilizamos la tabla de factores de servicio. Hace algunos videos tengo un trípode que me permite enseñarles, mostrarles con mayor facilidad las tablas y que la cámara no se desenfoque tanto. Quiero agradecer a Rodolfo que me presta su trípode. Un saludo. Continuamos. Si nos vamos al ítem de transporte y almacenaje, vemos acá abajo el que dice transferidor de rodillos. En esta parte, si el equipo trabaja 8 horas, el factor de servicio es 1,15. Es el valor que utilizaremos acá. La potencia corregida será 2,87 CV. También les muestro las tablas de los reductores que abordaré en otro video. Me importa indicar el rendimiento de un reductor 1.10, que será 88%. Entonces el rendimiento del reductor es 88%. Vamos a señalar con este esquema
que también pertenece al sistema del transferidor a rodillos que estamos solucionando, donde tenemos el motor que gira 1500 revoluciones por minuto, el acople entre el motor y el reductor, y señalar este rendimiento 1 o rendimiento del reductor que recién hallamos en tabla, que tiene un valor de 88%. Y también señalar esta relación de transmisión 1, que es el dato que nos presenta. Lo que significa este valor de 10 a 1 es... Este 10 nos señala que por cada 10 vueltas a la entrada del reductor, obtendremos una vuelta a la salida del reductor. Aclarado esta terminología de la relación de transmisión para el reductor de 10 a 1. 10 vueltas a la entrada es una vuelta a la salida. Y también señalar que el rendimiento que nos menciona el enunciado de 96%, que es el rendimiento 2, pertenece al mando a cadena compuesto por el piñón, la corona y las cadenas que conforman el sistema mecánico de este transferidor. En esta parte también vamos a tener una relación de transmisión 2 perteneciente al piñón y la corona del sistema. Para hallar la potencia del motor, tengo que afectarle a la potencia corregida el rendimiento del transportador a rodillos y el rendimiento del reductor, que es 0,96 y 0,88, lo cual nos da un resultado de 3,4 CV. Lo siguiente es utilizar esta tabla de motores, en lo cual tengo muchos datos importantes. Pero lo que nos importa es esta columna que nos indica la potencia en CV en kilowatts y qué velocidad nominal tiene el motor. Este, por ejemplo, es de 3000 revoluciones y nos vamos a la siguiente hoja. En esta nos indica que es un motor de 1500 RPM, 4 polos. Buscamos la potencia calculada en la columna de caballo vapor. Como no vamos a encontrar 3,4 como potencia nominal para un motor, redondeamos a 4 caballos vapor. Es importante señalar este dato, el cual nos permite identificar el motor que estamos seleccionando para este catálogo de motores. Realizados estos cálculos, señalaremos el motor seleccionado, que va a ser un motor de 4 HP de 1500 RPM, y el modelo seleccionado del catálogo es el 100L. También podemos expresar la potencia del motor en kilowatts, que es lo que vamos a necesitar para el desarrollo del ejercicio. 4 CV o HP es equivalente a 2,94 kilowatts. La potencia a la salida del reductor será la potencia del motor afectado por el rendimiento del reductor, lo cual nos da un valor de 2,59 kilowatts. Las RPM a la salida del reductor será las revoluciones por minuto del motor afectado por este reductor. Este valor de acá nos indica que reduce 10 veces las revoluciones del motor, es decir, a la salida tendremos 150 RPM. Una vez obtenidos los datos a la salida del reductor, que son las revoluciones por minuto, 150, y la potencia a la salida del reductor, continuaremos con el dimensionamiento de la parte mecánica del transportador. A la salida del eje del reductor implementaremos o irá el piñón. Para la transmisión con cadenas utilizaremos unas tablas de un modelo ASA que vienen en estas diferentes denominaciones: ASA 50, ASA 60, ASA 80, con los distintos pasos en
pulgadas. Debemos ingresar con los datos señalados anteriormente, el cual era las revoluciones por minuto a la salida del reductor, que es 150, y la potencia también a la salida del reductor en kilowatts. Tenemos en este eje la velocidad del piñón, acá le llama rueda pequeña, y tenemos los diferentes tipos de cadena, simple, doble, triple, y la potencia en kilowatts. Nosotros teníamos 150 RPM, 100, 200, acá la mitad, y 2,59 para una cadena simple estaría aproximadamente en este punto. 2,59, 150, y llegamos al tipo de cadena ASA 80. El ASA 80 tendrá un paso de 1 pulgada y la siguiente tabla a utilizar es esta, la RS80, la cual nos indica todas las características del asa número 80, su paso, diámetro de rodillo y demás datos que utilizaremos. Diámetro primitivo, diámetro exterior. En la siguiente tabla tendremos en cuenta también las revoluciones por minuto del piñón, que es 150, y en esta columna hallaremos el número de dientes para el piñón. Esta tabla nos indica la capacidad en kilowatts que el piñón puede transmitir a unas ciertas revoluciones por minuto con un determinado número de dientes que elegiremos en este paso. Entre esta columna, que es 100 y 200, debemos de realizar una interpolación. Como está exactamente a la mitad las RPM que tenemos en este ejercicio, que es 150, podemos sacar un promedio de estos dos valores, de 2,26 más 4,22, lo cual nos da un valor de 3,24. Es decir, el piñón con un número de dientes igual a 10 tiene la capacidad de transmitir 3,4 kilowatts. Si recordamos nuestros datos, la potencia a la salida del reductor será 2,59, es decir, el piñón sí tendrá la capacidad para transmitir esta potencia, ya que su capacidad tolerable sería 3,24 que acabamos de calcular. El piñón elegido es el Z10 porque tiene 10 dientes, de la clase RS80. Este 1 nos indica que es hilera simple. El 80, que es el paso elegido, que es 1 pulgada, debemos de tener en cuenta de este piñón Z10 el diámetro del alesaje, el cual hallamos en la siguiente página en esta columna, la cual nos indica que el tipo de hilera que tenemos, hilera simple B, hilera simple C, que es el diseño del piñón. Tenemos el diseño B, el diseño C y sus diferentes características constructivas. Lo que nos importa señalar en este punto es para el Z10 el diámetro de alesaje permitido, que es entre 20 y 32. 20 como mínimo y 32 como máximo. Acerco la cámara para que se note mucho mejor. Entramos por el número de dientes, eligiendo este modelo B de hilera simple. 10 dientes, las diferentes características. La que nos importa es el diámetro de alesaje permitido, que es de 20 a 32 milímetros. Este dato lo señalamos acá porque es importante constatar el diámetro de alesaje que tendrá el piñón con el diámetro a la salida del reductor para poder instalar este equipo.
Si recordamos el enunciado, nos mencionaba que el rodillo tiene una velocidad tangencial de 0,6 metros por segundo, es decir, esto que nos está representando el rodillo, del cual nos daban su diámetro, que viene a ser 4 pulgadas. Estas 4 pulgadas es equivalente a 101,6 milímetros. Este otro esquema representa también nuestro sistema mecánico, desde el motor, el acople que ya vimos y el reductor. En este reductor es donde se ensamblará el mando a cadenas. Tenemos lo que es el piñón que ya habíamos elegido, era un Z10, es decir, tiene 10 dientes. Este piñón se conectará a través de unas cadenas con la corona para transmitir la potencia respectiva que le dará movimiento a este transferidor. Como habíamos visto, nuestro motor era un motor de 1500 RPM. Luego de pasar por el reductor, la relación de transmisión del reductor era de 10:1, es decir, por 10 vueltas a la entrada obtenemos 1 a la salida. Debemos de hallar las RPM de la corona y para esto utilizaremos la velocidad tangencial que nos dieron como dato, ya que como la corona y los rodillos comparten un mismo eje, también compartirán la velocidad angular o RPM. Para esto vamos a utilizar también este dato del diámetro del rodillo. Para hallar las RPM de la corona utilizaremos esta fórmula. La fórmula para revoluciones por minuto, el cual nos dice que la velocidad tangencial por 60 dividido pi por el diámetro del rodillo, este diámetro tiene que estar en metros, 101,6 milímetros es equivalente a 0,1016 metros, que es lo que utilizaremos para hallar las revoluciones por minuto del rodillo. Si queremos hallar las RPM de la corona, utilizamos esta fórmula con la cual hallamos las RPM del rodillo, y como sabemos que la corona y el rodillo comparten el mismo eje, su velocidad angular o revoluciones por minuto serán iguales. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos 0,6 metros por segundo por 60 dividido pi por 0,1016 metros. Realizando las operaciones, esto nos da un resultado de 112 RPM, que será las mismas revoluciones por minuto que tendrá la corona, 112. Para concluir esta parte del video, quiero aclarar que esta relación de transmisión del reductor de 10:1, como había explicado previamente, significa que por cada 10 vueltas que tenemos a la entrada del reductor, obtendremos una vuelta a la salida del mismo reductor. Entonces, como la entrada del reductor tenemos 1500 RPM, a la salida del reductor o las RPM del piñón será 150 RPM. Con estos datos hallados, hallaremos la relación de transmisión 2, que es la que tenemos entre el piñón y la corona. Entonces, para hallar esto necesitamos las RPM del piñón, que es 150, dividido las RPM de la corona, que es 112, nos da como resultado una relación de 1,34. Si queremos hallar la relación de transmisión total, debemos de multiplicar la relación de transmisión 1 perteneciente al reductor por la relación de transmisión 2, que es aquella perteneciente al mando a cadena. La relación de transmisión total nos da 13,14.
Aquí terminamos la primera parte para el dimensionamiento de un transferidor a rodillos utilizando un mando a cadena. Vean la segunda parte, donde continuaremos con los cálculos restantes para concluir con este ejercicio.